estoy grabando este mensaje de alerta porque siento la urgente necesidad de advertir al pueblo de Dios sobre uno de los movimientos más heréticos y peligrosos para la fe. Y les estoy hablando específicamente del movimiento judaizante, que se trata de una serie de doctrinas enseñadas por algunos que se infiltran dentro de la iglesia para confundir a los cristianos, diciéndoles que tienen que volver a las raíces hebreas, celebrar las fiestas judías, guardar también los días de reposo, y también tienen que mencionar el nombre de Jehová y de Jesús en hebreo, y peor aún, en algunos casos hasta enseñan que es necesario circuncidarse para poder agradar a Dios. El día de hoy quisiera responderles a Ciel Rodríguez del canal Que Dice la Biblia, ya que hizo este video sacando argumentos sacados de contexto y puede llegar a confundir más a muchas personas que lo siguen. Y esta respuesta la quiero hacer conforme a lo que dice la Escritura, que contendamos ardientemente por la fe. Como uno de los primeros puntos, debes saber que no son las fiestas de los judíos, porque las fiestas son de Yahweh, que el pueblo de Israel guarda por obediencia y por amor. Recordemos que Israel hoy en día está representada por la casa de Judá, y esta tiene dos tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Y si conocemos un poco de contexto, debemos saber que en la casa de Judá quedaron algunos levitas, ya que ellos servían en el templo, porque el resto de los levitas fueron llevados dispersos con la casa de Efraín. Si no conocemos lo que sucedió con la división de los dos reinos, entonces vamos a seguir diciendo tanta cosa como dice este predicador. Por eso los invito a que ustedes mismos estudien sobre la división de los reinos y la señal profética que Yeshua mismo vino a dar. Mateo 15:24, y respondió él y dijo: no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, a la casa que fue dispersa y que nunca volvió, la casa de Israel o la casa de Efraín. Los apóstoles conocían sobre la dispersión, por eso en primera de Pedro 1:1 nos dice: Pedro, apóstol de Yeshua, a los expatriados de la dispersión. Y continúa diciendo algunos lugares donde se suponía que estaban esos dispersos. De igual manera, Santiago en su salutación nos dice: Santiago, siervo de Yahweh, del Señor Yeshua, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. También debemos tomar en cuenta que la profecía de esta dispersión ya estaba escrita en Deuteronomio. En Deuteronomio 30 podemos entender que la dispersión fue causada a causa de la desobediencia de la Torá, de los mandamientos. Pero Yahweh hace una promesa que restaurará, traerá de vuelta a esas tribus para que Israel vuelva a ser en su plenitud las 12 tribus de Israel. Y por eso también vemos que Pablo menciona esta restauración en Efesios 2 del 12 en adelante, ya que Yeshua vino a restaurar su pueblo, porque estábamos sin él, estábamos ajenos a los pactos, estábamos fuera de la promesa. Pero puntualmente en el versículo 19 logramos ver que Yahweh nos da la ciudadanía de Israel y nos hace hijos de él. Podemos entender que Yahweh nos da la ciudadanía de Israel. Aparte, cuando leemos este pasaje logramos entender la restauración, la unión de esas casas que fue dispersa a las naciones. Que Yahweh, Yeshua mismo, nos injerta, nos hace un solo olivo. Porque como dice la Escritura, ya no somos griegos, ni judíos, ni gentiles. Claro, pasamos a ser parte del pueblo de Israel, porque Yahweh nos da la ciudadanía de Israel, y fuimos injertados al pueblo de Israel. Y esto es lo que habla Ezequiel 37:22, que de dos ramas se formó una sola, Efraín y Judá. Y tuve que hacer un repaso sobre la división de los reinos para poder entender que las fiestas no son de los judíos. Porque cuando celebramos la fiesta, la celebramos porque pasamos a ser parte del pacto, porque Yahweh nos dio la promesa y nos hizo israelitas. Cada una de estas fiestas tuvo y tendrá cumplimiento profético, ya que se cumplió cuando Yeshua vino a esta tierra y se cumplirá cuando Yeshua venga por su pueblo. Y te recuerdo que para entrar a la Nueva Jerusalén tienes que ser israelita, ya que las 12 puertas de la entrada de la Nueva Jerusalén pertenece a cada una de las 12 tribus. No hay puerta para religiones y no hay puerta para gentiles. Apocalipsis 21:12. Y tenía un muro grande y alto, con 12 puertas, y en las entradas 12 ángeles, y nombres inscritos que son las 12 tribus de los hijos de Israel. Y ahora en este punto vuelvo a pedirte que estudies sobre la división de los reinos y por qué Yeshua dijo que venía por las ovejas perdidas de la casa de Israel, junto con los apóstoles que conocían sobre la dispersión de estas tribus. Y ahora el llamado es: ¿quieres ser un israelita o seguir siendo un gentil? Porque el significado de gentil es extranjero, pagano, fuera de pacto. Por ende,
no podrá entrar por las puertas de la Nueva Jerusalén. Y vuelvo a recalcar que para poder ser parte del pueblo de Israel y entrar por esas 12 puertas, debemos guardar las fiestas de Yahweh, no de los judíos. Y posiblemente dirá, yo no nací en Israel, esa ley no se me aplica. Éxodo 12:49. La misma ley se aplicará tanto al nativo como al extranjero que habite entre vosotros. Te pregunto, ¿qué Dios sirves? ¿Un Dios griego o un Dios hebreo? Porque si dices que sirves a un Dios hebreo, la misma palabra nos dice que cada pacto y que cada promesa es perpetua, es eterna, no caduca ni fue abolida. En Mateo 5:17 en adelante nos dice Yeshua mismo que él no vino a abolir ni la Torá ni los profetas, o sea, la ley ni los profetas, ya que él la vino a cumplir. También nos dice que no pasará ni el cielo ni la tierra sin que antes esto se cumpla. Y deja una advertencia para aquellas personas que enseñan a no guardar la Torá, porque no serán tomados en cuenta en el reino de los cielos, o simplemente no alcanzarán tal bendición. De esto, ellos te enseñan sobre la importancia de las fiestas judías y te mandan a guardarlas todas. Y aunque también aclaro que es bueno conocer acerca de las fiestas judías para estudiarlas, digamos que la profecía del fin, no es necesario, ni hay ningún mandato bíblico con respecto a guardar estas fiestas ahora en la gracia. Tú mismo dices que es necesario conocer sobre estas fiestas para conocer las profecías. Y también dices que no es necesario guardarlo en la gracia. Según el cristianismo dice que la gracia recién comienza luego de la muerte de Yeshua. Veamos algunos versículos donde sí se guardó las fiestas en el Nuevo Testamento. En Hechos 26 nos dice, mientras nosotros zarpábamos de Filipo después de los días de Maxá, 5 días más tarde nos encontramos en Troas, donde pasamos una semana. Cuando dice después de los días de Maxá, cuando se menciona los días de Maxá, incluye Pesaj, que viene siendo la Pascua, pan sin levadura, primeros frutos. O sea, Pablo guardó estas fiestas. Y luego, un versículo más abajo, vemos que Pablo también guardó Shabbat. Guarda Shabbat y dice, y en Moxaei Shabbat. Moxaei Shabbat es cuando termina el Shabbat a la puesta del sol, muchas personas se quedan platicando de la palabra, entonces se le llama Moxaei Shabbat cuando nos quedamos unas horas luego del Shabbat. Quizás en la Reina Valera aparece como el primer día, pero si nos vamos en el contexto hebreo, el primer día de la semana comienza luego que el sol se coloca, se pone y comienza el nuevo día. Por ejemplo, si el sol se oscurece en tu ciudad a las 7 de la noche, recién ahí comienza el nuevo día. Por eso finalizó el Shabbat a la puesta del sol y se quedaron en Mosei Shabbat. En Hechos 2 logramos ver que llega el día de Pentecostés o Shavuot, otra fiesta solemne del Eterno. Sí se guarda. Por eso vemos más abajo que los judíos se reunían para festejar esta fiesta de Shavuot, donde descendió el Ruach HaKodesh, tú lo conoces como Pentecostés. De igual forma, antes de morir Yeshua se celebró Pesaj, que señalaba a su muerte. Y sé que muchos van a decir, estas fiestas o los mandamientos son sombra de lo que ha de porvenir. Pero ¿te has preguntado por qué se produce una sombra? Una sombra se produce cuando la luz choca con un cuerpo y ese cuerpo tapa la luz y se produce la sombra. Ahora llevemos esto a la palabra. Colosenses 2:17. Cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Yeshua. Entonces, ¿qué acabamos de explicar? Esa luz es Dios, es Yahweh. El cuerpo es Yeshua. Esa luz refleja al cuerpo de Yeshua y se produce esa sombra. Y esa sombra señala a Yeshua en el milenio que reinará con nosotros. Porque todas las fiestas son señales y propósitos y cumplimiento de todas las profecías y que se van a volver a cumplir. Y que viviremos en ellas con Yeshua. Pero sigamos a otro punto. Estos maestros te introducen al hebreo y te enseñan el por qué debes decir el nombre de Dios en hebreo, porque según ellos deben decir Yahweh o Yahvé y decir Yeshua en vez de Jesús. ¿Por qué le digo Yeshua? ¿Por qué le digo Yahweh? ¿Por qué le digo Elohim? Primeramente por respeto. Segundo, porque sé que los nombres hebreos
tienen un propósito, un significado o una revelación. Le digo Yeshua porque significa salvación. Aparte de todo, podemos leer que es un nombre sobre todo nombre, que lamentablemente el hombre modificó, que no tuvo el derecho, no tenía por qué modificar un nombre santo. Y profanaron no solo el nombre de nuestro Salvador, sino que profanaron todo. Tanto así que cayeron en el romanismo, en la paganería, con dioses falsos y nombres de Baales. Cuando leemos el libro de Oseas, logramos ver y entender cómo Yahweh se divorcia de la casa de Efraín y hace señal profética de que va a ser expatriado. Pero en ese mismo libro podemos ver que Yahweh vuelve a decir que la volverá a tomar, o sea, la restauración. Por eso conté al principio que Yeshua vino por las ovejas perdidas de la casa de Israel y que Pablo habló sobre la ciudadanía que Yahweh le da a todas aquellas personas que entran a los pactos y a las promesas. Pero también logramos ver que en el libro de Oseas habla sobre que ya no lo llamaremos más Baales, sino que le llamaremos Ishi, mi esposo. Y también nos dice que los nombres de los Baales serán removidos de nuestra boca. Por esa razón ya no le digo Jesús, por esa razón ya no le digo Dios, por esa razón le digo Yeshua HaMashiach, mi Mesías, por esa razón le digo Yahweh o Yud-He-Bat-Hei, mi Elohim. Pero es terrible que no solo te adoctrinan a decir el nombre de Dios en hebreo. Quisiera contar algo. Yo estuve en el cristianismo y sí le llamé Jesús, pero una vez que le conocí por su nombre Kadosh, su nombre santo, no hubo otra razón para yo negarme a decir su verdadero nombre, porque me llenó en cuerpo, alma y espíritu. De igual manera, todas las personas que han conocido su verdadero nombre no han tenido una razón para volver a decirle un nombre que no le pertenece. Primeramente, porque la letra J no existía y no hay razón de la cual se llame como le dicen ustedes. De llevarte al idioma hebreo y tener que decir el nombre de Dios y las palabras bíblicas en el idioma hebreo es solo el comienzo de esa introducción al judaísmo, porque algo que Jaciel tiene como ignorancia es que el pueblo judío, no Israel, el pueblo judío, la religión judía, ellos no pronuncian el nombre de Dios. De hecho, su forma de llamarlo es Hashem, que significa en el nombre de. Y algo que se debe saber es que ellos no pronuncian el nombre de Yahweh por tradiciones rabínicas, ya que dicen que como su nombre es tan santo, ellos como pecadores no deberían pronunciar un nombre tan santo. Pero ahí hay una contradicción porque la misma Biblia, el mismo Yahweh, dice que su nombre será conocido por todas las naciones. ¿Qué les parece si seguimos a otro punto? se trata de una corriente o movimiento infiltrado dentro de la misma iglesia y que hace énfasis en volver a las raíces hebreas y celebrar y practicar los ritos del antiguo pacto. Otra ignorancia más de Jaciel, ya que nosotros salimos del cristianismo, catolicismo y no necesitamos estar infiltrados en ningún lado, porque no queremos ser una religión, no queremos ser gentiles, no queremos ser paganos, queremos ser pueblo de Israel. Jeremías 6:16. Aquí está lo que Yahweh dice: párense en el cruce de los caminos y miren. Pregunten por las sendas antiguas, ¿cuál es la buena senda? Tómenla y encontrarán descanso para su alma. Pero ellos dijeron, no la tomaremos. De cierta forma este versículo se cumple hoy en día, ya que estamos haciendo un llamado a ir a las sendas antiguas, pero las personas por sus religiones dicen no queremos ir a ellas. Prefieren quedarse en el engaño, en el endulzamiento del oído, en el evangelio de la prosperidad, ignorando el verdadero propósito de Yahweh para con nosotros, diciendo que la Torá, que los mandamientos, que las fiestas es maldición, cuando en Deuteronomio 28 habla sobre la bendición y la maldición. La bendición para aquellos que cumplen todos los decretos, estatutos y mandamientos que Yahweh Elohim mandó, y la maldición para aquellos que desobedecen todo esto, ya que la maldición cae a causa del pecado. Pero ¿qué es el pecado? Primera de Juan 3:4. Todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es la transgresión de la ley o la transgresión de la Torá. Y sé que muchos van a decir que Pablo dijo que el que guarda los mandamientos es maldito. Pablo habló
sobre los mandamientos impuestos por el hombre, mandamientos extra rabínicos que hacían áspero, difícil de cumplir la Torá de Yahweh. Un ejemplo de estos mandamientos impuestos por los rabinos era cuando los fariseos encararon a los discípulos porque estaban comiendo con las manos sucias. Este mandamiento de las manos sucias no es un mandamiento que Yahweh pide en la Torá, es un mandamiento de hombre. Por eso Yeshua dice, en vano me honran siguiendo mandamientos y doctrinas de hombres. De hecho, muchos de estos mandamientos rabínicos llegan a ser absurdos. Pero la verdadera Torá, la Torá que Yeshua vino a cumplir, es la que Yahweh nos dio, una Torá perfecta, que la guardamos por amor a Yeshua. Juan 14:15, si me amas, guarda mis mandamientos. Aquí incluye el Shabbat y las fiestas solemnes del Eterno, también junto con ellos la alimentación kosher, no comer cerdo, sangre, ni sacrificado a los ídolos como Pablo lo menciona. Otras personas se basan en ignorar la Torá porque dicen que el fin de la ley es Cristo. La palabra fin fue traducida del griego que es telo, que significa meta, finalidad, propósito, objetivo. Entonces ese versículo realmente quiere decir el objetivo de la ley es Yeshua, o la finalidad o el propósito es Yeshua, el cumplimiento. Y sé que hay muchos que van a tomar este versículo, que cualquiera que quebranta un mandamiento se hace culpable de todo. Y por supuesto que sí, porque la Torá o los mandamientos no es negociable. Y si te preguntara, ¿tú guardas los mandamientos? Seguro me dirás, no, yo no guardo los mandamientos. Pero te puedo decir, ¿robas? ¿Matas? ¿Adulteras? ¿Tratas mal a tus padres? ¿Codicias? ¿Idolatras? Y posiblemente me dirás, no, yo no hago nada de eso. Entonces estás guardando mandamientos. Pero ¿y si te preguntara, ¿guardas las fiestas? ¿Guardas Shabbat? ¿Comes sano sin comer cerdo, camarones, sangre? Si me dijeras, no, eso no lo debo hacer, entonces estarías quebrantando los mandamientos y te harías culpable de todos. Porque recuerda, el pecado es la transgresión de la Torá o de los mandamientos, así sea uno pequeño. Por esa razón en 1 de Timoteo 1:8 nos dice, pero nosotros sabemos que la ley es buena si se usa legítimamente. Es buena cuando la obedecemos, porque cuando la obedecemos trae bendición a nuestras vidas. Pero cuando no queremos guardar Shabbat, o desobedecemos las fiestas solemnes de Yahweh, o queremos comer cerdos, camarones, ese tipo de cosas, ahí se convierte en maldición. Por eso hay que hacerla legítimamente tal cual como Yahweh se la entregó a Moisés. Sigamos con otro punto. Sino que hasta vi recientemente el video de un pastor por aquí en Florida que hasta lee libros de rabinos no cristianos y usa sus enseñanzas para adoctrinar su iglesia, buscando cómo acomodar la Biblia a lo que él leyó de algún rabino, y hasta ha caído en el misticismo y en prácticas judías que no son ni siquiera bíblicas, sino más bien idolátricas. En este punto te doy completamente la razón, ya que muchas personas salieron del cristianismo y entraron a las raíces hebreas. Pero en el camino de las raíces hebreas hay un camino muy angosto en el cual, si te tuerces un poco, te puedes ir al judaísmo. Por eso debemos ser muy cuidadosos para no caer como esa persona que mencionas, Jaciel, ya que hay muchas personas religiosas que se hacen prosélitos. Yeshua habló sobre los prosélitos, que se hacen más prosélitos, se hacen más judíos que los judíos, y vendrá peor condenación hacia ellos porque conocieron la verdad, pero ahora no quieren ser Israel sino judíos. Y la promesa no es solo para los judíos, es para Israel, las 12 tribus de Israel. Aparte de esto, estas personas comienzan a aprender Cábala, Talmud y un montón de cosas que son de rabinos ultra ortodoxos, y ponen yugos, cargas pesadas. Ese tipo de personas sí son judaizantes, se creen más judíos que los judíos, imponen cosas que no son bíblicas. De modo, Pedro estaba dando por sentado que los gentiles que no guardaban ninguna ley ritual o mosaica habían recibido el mismo don que los judíos y que eran salvos igual que ellos, por lo que no era necesario cargarles con ningún rito de la ley, puesto que Dios no les había negado ningún beneficio espiritual por no guardar los ritos de la ley. Como ya lo hablamos en el principio, los apóstoles conocían sobre la dispersión de la casa de Efraín. Ellos conocían el propósito que Yeshua vino a recoger
a esas tribus dispersas. Dijo, vengo por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pedro, Santiago, Pablo, todos ellos conocían sobre esto. Hasta los mismos profetas supieron sobre estas profecías porque Yahweh les habló a ellos mismos diciéndole eso. Y claro, Pedro conocía de que Yahweh no le iba a negar ningún don a aquellos gentiles que se convirtieron a Israel. ¿Y esto por qué sucede? Porque al ellos comenzar a guardar los mandamientos, al ellos comenzar a guardar las fiestas, al ellos ser parte del pacto de las promesas, entonces Yahweh envía al Ruach HaKodesh, Yahweh envía los dones a esas personas que se hacen parte del pueblo de Israel. En este pasaje logramos ver que hubieron personas que ya conocían de Yeshua, pero sin embargo no salían de las leyes rabínicas, y fueron a los nuevos creyentes para perturbarlos y enseñarles tanto como la Torá de Moisés, como las leyes rabínicas, justamente como lo hacen ahora aquellas personas que se tuercen de las raíces hebreas y caen verdaderamente en el judaísmo, perturban a las personas y colocan yugo, que es lo que estamos hablando. De hecho, Pedro llegó a caer en judaizar a las personas, ya que salió de esa línea fina que es la enseñanza de las raíces hebreas y cayó en lo que era el judaísmo, ¿verdad? Porque cuando estaba con los gentiles enseñaba, estaba bien, pero cuando veía que se acercaba algún rabino, para él sentirse sabio, simplemente se iba con los rabinos y enseñaba cosas que no debía hacer. Por eso Pablo lo confronta cara a cara y le dice que no estaba correcto lo que estaba haciendo, que Yeshua le dio una enseñanza limpia y pura, que él no debía salirse de esos rudimentos. Y gracias a la exhortación de Pablo, Pedro volvió a recapacitar y siguió el verdadero camino que Yeshua les trazó. Diciendo así, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Este pasaje que nombró me gusta, Gálatas 1:6-7, ya que dice que te haya salido de la gracia para seguir un evangelio diferente. La sana doctrina o la verdadera doctrina que se seguía en ese tiempo era la obediencia de la Torá. El evangelio diferente es el que se vive hoy en día, que contradice la Torá. Y por esa razón están cayendo de la gracia, porque están cayendo en pecado. En algunos casos hasta enseñan que es necesario circuncidarse para poder agradar a Dios. Este tema es muy interesante, ya que como las personas no quieren leer o no les provoca leer lo que es la Torá o la Tanaj, o el Antiguo Testamento, el Pentateuco, como lo conozcas, no conocen de que ya esto, la circuncisión del corazón, ya estuvo establecido en lo que fue la Torá. De hecho, Jeremías también lo menciona. Y cuando Pablo o los libros del Nuevo Testamento mencionan la circuncisión del corazón, era algo sacado de la Torá. No era algo que recién se les ocurrió y sucedió. Vamos a ver algunos versículos. En Romanos 2, 28 y 29 nos quiere decir que no necesariamente tienes que haber nacido en Israel o haber sido de la tribu de Judá para ser realmente un israelita. Para ser un israelita debes arrepentirte verdaderamente. Tu corazón debe ser circuncidado. Tanto tu corazón como tu mente, tu espíritu, tu forma de ser, todo debe ser circuncidado, consagrarte completamente al Padre. Y no solamente por ritual como lo hace la religión judía. Aparte de eso, este libro no se puede contradecir. Si vemos el siguiente de Romanos 2:28, nos dice, pues ciertamente la circuncisión es de valor si practicas la ley. Y nos dice que si no, que si no practicas, que primero nos dice que si eres practicante de la Torá, la circuncisión es buena. Pero si no la practicas, simplemente eres, así te la hayas realizado, sigues siendo incircunciso de tu corazón, de tu mente, de tu alma y de tu carne también. Porque no es considerada circuncisión si verdaderamente no hay un arrepentimiento. Y me gusta mucho el último versículo, 1 Corintios 7:19. La circuncisión nada es, y nada es la circuncisión sino el guardar los mandamientos de Yahweh. En Gálatas 5:6 nos dice que, Yeshua nos dice que ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada, sino verdaderamente que hagamos las cosas por fe, por amor, una circuncisión de corazón, y que lo hagamos por amor a Él.
¿Qué nos dice Juan 14:15? Si me amas, guarda mis mandamientos. Y el amor a Él, que dice las obras por amor a Él, es la obediencia de la Torá. Así sucesivamente menciona lo que es la circuncisión del corazón. Pero todo eso sale es de Deuteronomio, ya que ahí es donde habla primeramente, las primeras veces que se habla de la circuncisión del corazón. Y luego Jeremías también lo menciona, la circuncisión del corazón. Para concluir, solamente quiero decir, si leemos la palabra, solamente lo que nos gusta escuchar, lo que nos conviene, si lo leemos sin un contexto, sin un origen, sin una línea perfecta que Yahweh ha trazado, un propósito, una meta, una finalidad que Yahweh ha trazado a través de los tiempos para que se logre todas las profecías que Él le dio a los profetas, que Él escribió desde la Torá. Si nosotros no seguimos ese hilo, vamos a llegar a caer como un religioso, como este personaje. Como ya hemos dicho, Yeshua vino a cumplir, a traer de nuevo a esas tribus dispersas de la casa de Israel. Como también se dijo, los apóstoles y todo personaje bíblico conocía sobre estas cosas, ya que logramos ver que en el Antiguo Testamento el pueblo cae bajo maldición. De hecho, una de las maldiciones era ser llevados cautivos, y por esa razón la casa de Israel, o sea, Israel se divide en dos casas, la casa de Judá y la casa de Efraín, y se fueron cautivos, uno por Asiria y por el otro por Babilonia. ¿Qué sucede con los judíos que regresan de nuevo? Porque Yahweh tenía un pacto con David, el pacto davídico. Por esa razón Yahweh permite que los judíos regresen. Pero la casa de Efraín, nosotros, los que estamos volviendo de la dispersión, aquellos huesos secos que profetizó Ezequiel, estamos restaurando, teniendo tendones, teniendo vida, aliento del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo que Yahweh nos dejó en nosotros. Como también hemos dicho, los mandamientos se deben cumplir porque Yeshua mismo dijo: yo no he venido a abolir los mandamientos. De hecho, es muy peligroso no guardarlos, porque la palabra dice: en aquel tiempo dirán: Señor, Señor, no profeticé en tu nombre y en tu nombre eché fuera demonios. ¿Y qué dirá él? Apartaos de mí, transgresores de la Torá. Porque si logramos ver, esas personas que decían Señor, Señor, eran creyentes, eran religiosos, porque hacían milagros, sanaban en su nombre y echaban fuera demonios. Entonces eran creyentes, eran estudiadores, simplemente se fueron al cristianismo, al paganismo, a todo ese tipo de cosas que Yahweh aborrece. Tengamos en cuenta que si hay mandamientos que nosotros no cumplimos, ya que eran mandamientos estrictamente solo para los levitas y los sacerdotes. No tenemos el templo, no tenemos los levitas, no están ejerciendo. Entonces esos mandamientos están pausados hasta que Yahweh lo decida, hasta que venga y seamos ya reyes y sacerdotes y podamos ejercer ese cargo. Recuerda el Shabbat, las fiestas solemnes de Yahweh, los alimentos puros, porque son mandamientos que debemos hacer perpetuamente.